Muy buenas tardes. Gracias a la invitación de Alerta Informativa, puedo entrar en contacto con ustedes a efectos de comentar las condiciones que debe tener la prisión preventiva en un contexto muy singular como sería el vinculado a la condición actual en la que nos encontramos de pandemia por el COVID-19. Es importantísimo tomar en consideración que lo que acá se va a discutir sobremanera es constatar si es que en esta situación de confinamiento excepcional por estado de emergencia, las condiciones propias para que se mantenga una prisión preventiva sobre la base de que el presupuesto más importante, que es el de peligrosismo procesal, se mantengan vigentes. Previamente voy a dar algunas ideas, algunos comentarios respecto a este presupuesto de la prisión preventiva que muchas veces ha sido, en mi opinión, dejado de lado y no ubicado en su real dimensión. Para eso siempre me parece importante destacar lo que en innumerables oportunidades lo ha señalado César San Martín, no solo a través de conferencias, no solo a través de sus publicaciones, sino incluso en conversaciones que he tenido con él. Siempre se destaca que la esencia para poder discutir eventualmente el dar una medida restrictiva a la libertad durante el proceso es el peligro procesal. Acá el peligro procesal lamentablemente ha quedado subyugado a cuestiones que están incluso al margen de la norma, y eso es muy, pero muy, en verdad, riesgoso en el Estado de Derecho. Por eso me interesa a mí ir centrando en primer lugar cuál es la ubicación, la real dimensión que debe tener el peligro procesal como fundamento indispensable no solo para una prisión preventiva, sino que como fundamento trascendental, y eso es importante para cualquier medida coercitiva de carácter personal. El peligro procesal es la piedra angular. Si no hay peligro procesal, no corresponde que exista una medida restrictiva a la libertad de la persona. Vuelvo a destacar otra vez en palabras de San Martín: en el proceso penal, la regla es que la persona lo afronte en libertad. En algunas circunstancias se tiene que hacer excepción a la regla y, por lo tanto, si existen riesgos para la continuidad del proceso, ya sea porque la persona representa una potencialidad de fuga o ya sea porque la persona puede en alguna medida perturbar el recaudo de elementos probatorios, es que le tenemos que restringir ese derecho. Por lo tanto, la excepción es la comparecencia con restricciones. Pero la prisión preventiva se ubica como la excepción de la excepción. Es decir, es excepcionalísimo que la prisión preventiva se aplique en aquellos casos en donde ya se manifiesta bajo una prognosis de razonabilidad, la restricción a la libertad es insuficiente. Por lo tanto, es importante destacar que en ese contexto, solo cuando se ha acreditado a través de los indicios razonables de que la persona representa un riesgo superlativo de fuga o entorpecimiento que no tiene otros mecanismos que puedan conjurarlo, es allí donde es posible aplicar una prisión preventiva. Entendido esto, y además con las reglas que ha ido dando nuestro Código Procesal Penal sobre la base de los acuerdos plenarios y el más importante, el 1/2019, que hace un resumen categórico de la evolución del pensamiento de la Corte Suprema en ese aspecto, es que se tiene que comprender que lo primero que un magistrado debe tener a la mano como baremo para poder restringir la libertad de una persona es constatar que esta persona representa un riesgo para el proceso. Un riesgo de entorpecimiento, un riesgo de fuga o de subtracción de las finalidades procesales de persecución de la justicia.
Sobre esa base es que vamos a comprender, y eso es importante, en el contexto actual, si es que este presupuesto, el peligro procesal en una situación de emergencia en donde hay confinamiento obligatorio, en donde la circulación de personas está restringida, en donde aeropuertos y fronteras están cerradas, es realmente importante que se valore que una persona mantenga su condición de privado de libertad bajo reglas procesales si es que el peligro se ha menguado como la situación actual, entiendo yo, lo ha hecho. ¿A qué quiero aterrizar con estas ideas que me parecen trascendentales? En primer lugar, tomar en consideración que en esta situación de excepcionalidad en la que estamos por la pandemia, lo que tiene que valorarse, y ahí está la famosa cláusula rebus sic stantibus de las medidas coercitivas personales, es decir, que en cualquier momento estas medidas pueden ser objeto de revisión, que están sujetas a una cláusula de temporalidad. Tristemente, lo que hemos visto en muchas de las decisiones de nuestros tribunales es que entienden que la prisión preventiva tiene que cumplirse los 24, los 36 meses que son ordenadas, y no se valora si es que en el interín de su ejecución alguno de los presupuestos procesales ha ido paulatinamente decayendo. Y si algún presupuesto procesal ha decaído, incluso de oficio, y eso es lo que manda el Estado de Derecho y las reglas propias de nuestro sistema de justicia, es que esta medida no debería mantenerse. El juez debería estar atento a la posibilidad permanente de revisión de estas medidas por decaimiento de algunos de sus presupuestos. Y en la actual situación, en mi opinión, creo yo, no existe duda alguna de que el peligro procesal ha decaído enormemente. Vayamos con el análisis individualizado de la propuesta normativa que tenemos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, en donde nos regula tanto el peligro de fuga como el peligro de entorpecimiento 268, 269 y siguientes. ¿A qué me refiero con ello? Nuestro código habla de la alternatividad. El peligro procesal se puede manifestar a través de la potencialidad de sustracción del proceso o a través de la perturbación de la actividad de recolección de elementos de convicción. Entonces, ese peligrosismo representado en estas dos posibilidades exige que se valore de manera clara, muy importante, si es que se mantienen vigentes durante el desarrollo del proceso. En la situación actual en la que nos encontramos, lo primero que tendría uno que analizar y verificar que muestra una endebilidad absolutamente incuestionable es el peligro de fuga. ¿No? Si estamos en situación en donde las personas no pueden circular libremente, en donde las personas tienen un confinamiento domiciliario obligatorio, con lo que se conoce en sentido coloquial como un toque de queda restrictivo desde las 6 de la tarde en adelante en casi todo el territorio nacional, incluso en otras zonas desde las 4 de la tarde, esto significa en sentido claro que una persona que es objeto de una restricción a libertad que ha sido fundada en la idea de fuga, la fuga comienza a verse muy, muy lejana y muy poco probable. Ahí es donde el juez tiene que aplicar lo que se denomina los criterios de racionalidad. El juez tiene que valorar que en esta situación una persona pues ya no va a poder utilizar un aeropuerto, ya no va a poder tomar un bus de transporte de pasajeros porque no están circulando, ya no va a poder utilizar un tren o cualquier otro mecanismo porque estamos en una situación de confinamiento y estos servicios están totalmente restringidos. Por lo tanto, bajo esa restricción objetiva que se tiene para poder desplazarse, el peligrosismo de fuga comienza a ser muy, pero muy endeble. Se comienza a diluir y es allí donde tendría que definitivamente tomar en consideración de que si es que la persona fue colocada en prisión preventiva porque existía un riesgo de fuga, ese riesgo de fuga definitivamente el día de hoy, en mi opinión, ha menguado de tal manera
Obviamente no me puedo atrever a decir que ese riesgo de fuga ha desaparecido de manera absoluta, pero ha menguado de tal manera que el código tiene alternativas que pueden cumplir ese objetivo de la misma forma que una prisión preventiva. Y es por eso que creo yo la resolución que ha sido emitida el día de hoy por el sistema de justicia especializado de corrupción de funcionarios en el Perú respecto al caso de Susana Villarán ha tomado en consideración estas condiciones, porque es obvio que en la actual situación en la que nos encontramos, una persona pues representa una peligrosidad de fuga mucho menor, porque no puede utilizar aquellos mecanismos que podría en situación normal hacerse de para poder salir del país, para poder huir de la justicia. Ni siquiera se puede desplazar, y miren ustedes, fácilmente de su provincia, de su ciudad, menos aún pues salir del territorio nacional. Por eso, en términos objetivos, ese peligro se ha ido diluyendo. Y frente a esa disminución del riesgo de fuga, es que otros elementos comienzan a cobrar valor, elementos vinculados a la eventualidad, posibilidad de que el arraigo, que en su oportunidad fue valorado como insuficiente, en estas condiciones, cobre una mayor entidad, cobre una importancia superior a la que anteriormente tenía, y en virtud de esa superioridad es que se tome en cuenta que el arraigo que tenga esta persona, que acredite eventualmente un domicilio, que acredite que tiene familia, que acredite que tiene un lugar en donde fácilmente pueda ser ubicada, es suficiente para que se le sustituya la medida de prisión preventiva por una medida menos lesiva, que es además, a veces yo me coloco en la situación de muchas personas y se me escapa a mí en muchas oportunidades un ataque frontal, nunca a las personas sino a los argumentos de las resoluciones, en donde pasan por agua tibia principios fundamentales propios de un Estado de Derecho, el principio de humanidad, el principio de inocencia que se quebranta excepcionalmente, el principio de necesidad, el principio de valoración objetiva de los elementos de convicción. Entonces, a mí me genera un sinsabor cuando resoluciones pasan muy por alto los fundamentos que coloca de un lado el procesado, sosteniendo pues que tiene familia, que tiene un trabajo eventualmente, que tiene un domicilio y que por lo tanto su inserción social es meridianamente clara, pero lo pasan por alto diciendo que la gravedad del hecho, la suficiencia probatoria, el fumus delicti comissi, es mucho más fuerte que la sustentación del famoso arraigo. Recuerden ustedes que el arraigo es el presupuesto contrafáctico del peligro de fuga. El peligro de fuga, conforme lo entiendo yo y lo han citado muchísimos autores, el peligro de fuga es considerado un hecho negativo. Probar la ausencia de un hecho negativo es definitivamente la prueba diabólica, la prueba imposible. Entonces lo que tiene que acreditar la defensa es la existencia del sentido contrafáctico, la positividad de ese hecho negativo. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es que la persona tenga domicilio, que la persona tenga vínculos familiares, que la persona tenga vínculos laborales, que la persona tenga vínculos educacionales, que la persona tenga vínculos sociales, que sea parte de un entorno social, es decir, que sea miembro de un club social, que sea parte de la junta vecinal, es decir, que lo haga, ¿no?, al sujeto una persona totalmente asentada en su localidad. Si esto es así, definitivamente en la situación en la que nos encontramos se diluye el peligro de fuga que originalmente pudo haber sido adecuada o inadecuadamente motivado por la situación que nos encontramos de estado de emergencia con las restricciones que ya comenté en su momento. Entonces, sobre la base de ese escenario, es importante tomar en consideración que el peligro de fuga se encuentra totalmente menguado, totalmente disminuido en la situación en la que nos encontramos. Ojo, al final voy a aterrizar en el fundamento excepcional que es la situación de salud, que es importantísimo que se tome en cuenta. Pero eso tiene un contexto, en mi opinión, muy peculiar y que tiene que ser tratado necesariamente de manera separada. Ahora, vamos por la siguiente posibilidad.
La siguiente posibilidad es la existencia de una actividad potencial de turbación de el recopilamiento de los actos de investigación propios del Ministerio Público. Y aquí también la situación actual cobra una suerte de protagonismo de carácter excepcional. Si es que, ojo, y siempre destacando lo que dice el Acuerdo Plenario 1 de 2019, es decir, yo no puedo presuponer que la persona va a amenazar a un testigo, va a amenazar a sus coimputados. Yo tengo que tener elementos claros y evidentes que esta persona está destinando sus energías, sus acciones durante la etapa de investigación a silenciar testigos, a silenciar coimputados, eventualmente a direccionar la destrucción de instrumentos de prueba, ¿no? Documentales en sentido amplio, correos electrónicos, mensajería de WhatsApp, documentos en general que puedan ser útiles en la investigación. Si es que esto fue de manera definitivamente clara, establecido durante la etapa en donde se realizó este tipo de comportamientos y se acredita objetivamente que esta persona tiene una actitud destinada a perturbar la recolección de estos elementos, solo en ese escenario es que la prisión preventiva es válida. Yo no puedo presuponer, como lamentablemente lo hemos visto en muchas resoluciones, que por el mero hecho de que se sindique a esta persona como parte de una organización criminal, es que ya existe un peligro de perturbación de la actividad de prueba. Esto creo yo, y que lo ha repetido el acuerdo plenario, diciendo que no se puede basar en subjetividades, que no se puede basar en meras conjeturas, que tiene que haber un elemento objetivo respecto del cual se puedan realizar las deducciones lógico-jurídicas que el derecho exige. Solo en ese momento es que se puede aplicar la regla de restringir la libertad a esta persona porque representa un peligro de turbación de esta actividad a cargo del Ministerio Público en la investigación. Si esto es así, entonces la medida es acertada. Pero vuelvo a repetir, en este contexto, con imposibilidad de ejercer nuestra libertad como normalmente lo haríamos, una persona puede perturbar de la misma manera la actividad de prueba. Pero la pregunta más importante y más trascendental que tendríamos que hacernos, ¿es en este momento posible perturbar alguna actividad de prueba que ni siquiera se está realizando porque está suspendida toda actividad de investigación en este tipo de casos que ya se encontraban en giro? Ahí nuevamente, como yo suelo repetirle siempre a mis alumnos, la idea de que la realidad nos desnude las falencias normativas es importantísimo tomarlo en consideración, porque la realidad nos está diciendo el día de hoy que ni siquiera hay un proceso en giro, que todos están suspendidos. Entonces, ¿cómo puedo perturbar la tramitación de un proceso que no se está realizando? Ahí simplemente desde un dato fáctico de la realidad uno podría constatar que esta posibilidad pues es minúscula. Pero vuelve a ser importante tomar en consideración que a pesar de que podamos decir, sí, pues, pero esta persona puede utilizar telefonía celular, esta persona puede utilizar mensajería, esta persona puede utilizar los mecanismos electrónicos de comunicación para de esa forma restringir, ¿no?, la potencialidad de eficiencia de la investigación y perturbar la participación de otras personas. Muy bien, sin embargo, nuevamente recojo el acuerdo plenario 1/2019 respecto a la prisión preventiva, que dice que cuando la medida que se aplica es la prisión preventiva basada en la perturbación probatoria como riesgo, ¿no es cierto?, potencial objetivo, es responsabilidad del Ministerio Público en el más breve término asegurar estos medios de convicción que se van a tener que actuar lo más rápido posible para relativizar la potencialidad de turbación. Esto es,
el Ministerio Público tiene que, en el más breve término de que la investigación ha comenzado, inmediatamente asegurar testimoniales, asegurar documentos, asegurar CPUs, asegurar discos duros, el levantamiento del secreto de las comunicaciones para poder interceptar correos electrónicos, WhatsApp, etc. Es decir, esa responsabilidad no se la podemos trasladar al procesado. Esa responsabilidad le corresponde al Ministerio Público, que si ha entendido que hay un riesgo objetivo, inmediatamente que tiene ya todo a su mano, porque ya no tiene a la persona en libertad para poder conjurar ese peligro, asegurando estos medios de convicción que se actúen, que se recopilen, que se secuestren, definitivamente, si es que no lo ha hecho en 3, 4, 5 meses, que es un plazo altamente razonable, pues no podemos hacer responsable al procesado. Por eso el Acuerdo Plenario 1/2019 es bastante sensato al señalar que la más revisable en las condiciones de la prisión preventiva es cuando ésta está fundada, cuando ésta se ha basado en la existencia de un peligro de turbación. Porque esto es labor de la Fiscalía, de diluir el efecto perturbatorio que eventualmente podría tener el procesado o los procesados durante esa etapa. Por ende, entiendo yo que esto se encuentra sujeto a la cláusula de temporalidad que mencioné hace un momento, y que permanentemente el juez debería controlar que el fiscal asegure todos esos elementos de prueba. Sin embargo, en las condiciones en las que nos encontramos de estado de emergencia, la posibilidad del procesado sigue siendo menor. ¿Por qué? Ahí está la labor de racionalidad, la creatividad que puede tener y debe tener el Ministerio Público, porque esta persona que en estas condiciones podría tener un riesgo potencial de afectar a otros involucrados, elementos, etcétera, pues evidentemente si no puede desplazarse libremente, más difícil es que destruya elementos de convicción, más difícil es que se pueda comunicar de forma directa con la restricción a la libertad para poder amenazar testigos, etcétera. Y lo otro, nuevamente lo que comencé diciendo, no podemos resolver los procesos de espaldas a lo que la realidad nos desenmascara. ¿Hay garantía de que una persona privada de su libertad no pueda mandar mensajes amenazantes desde el penal? Lo acabamos de ver, ¿no? En los últimos días con las comunicaciones que han tenido muchos internos de diversos penales, en donde estos internos se han comunicado con medios de comunicación social, con celulares que tenían al interior del penal para evidenciar la situación dramática en la que se encuentran. Por lo tanto, no podemos taparnos los ojos, ¿no?, tan solo con un dedo y no darnos cuenta que la realidad carcelaria hace ver que los internos tienen acceso a celular, que los internos tienen visitas, y al tener visitas, las visitas pueden ejecutar estos comandos amenazantes. Es decir, la presencia de una persona en prisión preventiva no garantiza de ninguna manera que no se vayan a producir amenazas a testigos o amenazas a procesados. Por lo tanto, si esto es posible cuando no estamos ante una situación de emergencia, esto evidentemente en situación de emergencia se convierte en algo terriblemente más débil, y por ende, al ser mucho más débil, la persona que está en privación de libertad tendría pues que ser puesta en una situación distinta para poder evitar lo otro que voy a comentar. Con eso cierro mi intervención, para que aquellas personas que se hayan conectado puedan realizar las preguntas y podamos intercambiar opiniones sobre todo esa última parte que a mí siempre me interesa, la discusión de ideas y de opiniones. ¿Por qué dejé este tema al último? Porque ese es el tema del contexto en el que nos encontramos y lo que ha sido valorado positivamente por la Sala Penal Especial en el caso de Susana Villarán. La situación de esta pandemia en los penales evidencia una mayor posibilidad, un facilitamiento del contagio. Y esto significa que el riesgo de que estas personas confinadas en un penal vean su salud muchísimo más afectada
es definitivamente un criterio que tiene que tomarse en consideración a efectos de no aplicar una privación de libertad preventiva, tomando en consideración además que yo siempre coloco a la prisión preventiva dentro del marco del Estado de Derecho. No tengo ningún tipo de duda de que en el Estado de Derecho el Ministerio Público tiene que utilizar los mecanismos legales para asegurar los fines del proceso. Pero la persecución de un delito no es un derecho del Ministerio Público que no tenga límites. No es un derecho absoluto. Recuerden ustedes que los tribunales constitucionales a nivel mundial, y en lo europeo ha sido el más claro, ha señalado que ni siquiera la vida es un derecho absoluto. Si no lo es la vida, menos aún lo puede ser la facultad que tiene el Ministerio Público, la facultad que tiene por ende el Estado de perseguir un delito. Y esa facultad, al no ser absoluta y al tener una suerte de choque, ¿no?, al tener una suerte de confrontación con la libertad de la persona y de la mano de la libertad de la persona, un riesgo a su salud y eventualmente a su vida, en el Estado de Derecho siempre se debe preferir la vida. Porque si no prefiriésemos la vida, estaríamos cada vez dejándonos seducir por el totalitarismo. Los magistrados tienen que preferir la vida, la integridad física de la persona, encima de las finalidades del proceso penal. Ya lo decía el profesor Rivera Beiras, Iñaki Rivera Beiras en España, es un derecho humano que una persona que se encuentre privada de su libertad esté siendo atendida por una persona vestida de blanco en un hospital, que no esté confinada en un rincón de una celda puesta ahí en la lista de espera para morir. Esto un Estado de Derecho no lo puede admitir. Y si no lo puedo admitir, y si tengo personas que tienen situaciones de debilidad en su salud y que la prisión preventiva los está afectando o los coloca en un riesgo mayor, necesariamente la responsabilidad del Estado es garantizar esas vidas. Garantizar esas vidas, y vuelvo a repetirlo, porque el derecho que tiene el Estado a perseguir no está por encima del derecho a la vida. El Estado tiene que asegurarme el derecho a la vida y por lo tanto, si es que este derecho a la vida, a la integridad física, se encuentra en un riesgo muy elevado, estas personas tienen que ser puestas en libertad, porque lo que no podemos dejar de lado es tener presente de forma permanente es que la persona que está en condición de preso preventivo es una persona inocente. La persona que está en situación de condenado con sentencia impugnada es legalmente una persona inocente. Y la inocencia de esa persona está garantizada por el Estado y la Constitución. Y la responsabilidad del Estado es que esas personas que están en esa situación sean personas que no vean en riesgo de ninguna manera la posibilidad de que su vida se vea absolutamente truncada y que acaben muriendo lamentablemente en un establecimiento penitenciario cuando en definitiva circunstancia excepcional deberían estar en sus domicilios, ¿no?, con una medida que cumpla las mismas finalidades, tomando en consideración lo que dije al inicio, que el peligro de fuga se encuentra debilitado por la situación de pandemia y de restricción domiciliaria, que el peligro de entorpecimiento corre la misma suerte y que adicionalmente a ello, si una persona está en un penal y tiene el riesgo que este virus lo afecte de manera mucho más grave porque tiene una situación de salud que está porque es una persona que padece hipertensión, que es una persona que padece alguna historia cancerígena, que es una persona que padece alguna enfermedad respiratoria grave. Recuerden ustedes que el virus que nos azota en estos momentos afecta sobre todo al sistema respiratorio. Y si tenemos una persona que está en riesgo de poder contraer el virus porque tiene preexistencias de neumonías graves, preexistencia asmática grave, definitivamente mantenerlo en un penal con el hacinamiento que tenemos, con 36.000 presos, casi 35.000 y pico presos que son preventivos de casi 100.000, estamos colocando a esa persona en un riesgo que no merece a su vida o a su integridad física si somos un Estado de Derecho.
y por lo tanto mi opinión en ese sentido es compartir el criterio de esta sala, esta sala penal especial que ha generado una respuesta positiva respecto a la procesada Villarán de la Puente al ser puesta en libertad, porque definitivamente las preexistencias que tiene en salud, además de, ojo, y este es el otro criterio importante que tiene que ver directamente con la salud, que es la edad de la persona, tiene que ser valorado positivamente, porque este virus coloca en mayor riesgo de mortandad y de afectaciones a aquellas personas que son mayores de 65 años. Y esto está científicamente acreditado, la estadística sí lo señala, y por lo tanto, en virtud a eso, todas aquellas personas que están en esa situación deben ser valoradas a efectos de que se le dé una medida que pueda cumplir las mismas finalidades procesales sin arriesgar su vida o su integridad física. Entonces, cierro con un resumen bastante somero de lo que el día de hoy les he comentado. El peligro de fuga se encuentra relativizado de manera indiscutible por la pandemia, en virtud a que las personas no pueden circular libremente, a que las fronteras están cerradas, a que aeropuertos están cerrados, a que terminales terrestres están cerrados, y que una persona con duras penas puede siquiera desplazarse de un distrito a otro, menos aún lo va a poder hacer fuera de su localidad. Entonces el peligro de fuga en esta situación excepcional está debilitado y por lo tanto, tomado en consideración el riesgo a la salud, tomado en consideración la edad de la persona, todos los que son presos preventivos fortalecen el arraigo que está fundado en la idea del peligro o el peligrosismo de fuga. El segundo aspecto, que es el peligro de turbación de la actividad de recolección de elementos de prueba, también se encuentra menguado en virtud de las mismas circunstancias, en virtud a que las personas en esta situación de pandemia tienen restringidas sus libertades. Y hay otros mecanismos más eficientes que debe utilizar el Ministerio Público para asegurar estos elementos de prueba. Sin perjuicio, como dije yo, que el acuerdo plenario les mandaba un jalón de orejas a los fiscales diciéndoles que la fundamentación de la prisión preventiva en peligro de turbación les generaba a los fiscales una responsabilidad inmediata de asegurar todos estos medios de prueba que estaban en riesgo de turbación. Y si no lo pueden hacer, no se puede trasladar esa responsabilidad al procesado. Finalmente, como dije yo, la idea del riesgo a la salud en la condición en la que tenemos nuestros penales. Y ahí vuelvo a rescatar las palabras del profesor Rivera Beiras. El internamiento de un ser humano en un establecimiento penitenciario, lamentablemente en el caso peruano, no solo afecta su salud, no solo afecta su salud porque está en un riesgo de contagio en la actual situación, sino que ya de antemano su salud se veía menguada en un penal, porque nuestros penales tienen un elevado nivel de hacinamiento. Nuestros penales, incluso los más modernos, en celdas donde deberían haber 2 personas, hay 6. Y por lo tanto ese hacinamiento hace que el virus sea transmisible de manera más fácil. Nuestros penales están plagados con muchos internos que tienen tuberculosis, con muchos internos que tienen enfermedades cutáneas, con muchos internos que tienen enfermedades estomacales, con muchos enfermos que tienen enfermedades infectocontagiosas. El estrés carcelario, el encierro, reduce las defensas, reduce el sistema inmunológico y por lo tanto el virus es mucho más fácil que en esas circunstancias pueda afectar a la persona. No olvidemos que estamos en un Estado de Derecho y nuestra obligación es que a estas personas, sobre todo a los que son presos preventivos y son para la ley técnicamente inocentes, sean cautelados de forma tal que no arriesguemos en demasiado de ataques que puede sufrir su salud en un establecimiento penitenciario. Entonces, por estas consideraciones, yo entiendo que en la actual pandemia que vivimos, tiene que haber una flexibilización de las prisiones preventivas y que de este universo de prisiones preventivas que están al borde del 35% de nuestra población carcelaria, estas deberían reducirse dramáticamente, no sé si en su totalidad, pero sí rayana en la posibilidad de que sea en su totalidad. Yo conversaba hace un tiempo con un subjefe, ¿no es cierto?, un vicepresidente del INPE, y él me decía
una persona muy sensata, muy racional, muy bien formada, que era el profesor Yaque, el doctor Yaque, y me decía que de los presos que había preventivamente en los penales en ese momento, que rondaban los 30.000, él entendía que no deberían estar más de 6.000, que había un exceso, que ya los órganos internacionales habían decretado que el Perú venía abusando de la prisión preventiva. Entonces, el día de hoy, en términos deportivos, la pelota está en la cancha de los jueces, la pelota está a tiro de gol para que los jueces hagan primar el principio de humanidad, ¿no es cierto?, el respeto por la vida, y de esa manera que no posterguen la vigencia del Estado de Derecho. No estamos de ninguna manera defendiendo que estas personas sean declaradas inocentes, simplemente de que hasta que no acabe su proceso y represente un riesgo para su salud, se mantengan fuera de los penales. Ya otra historia sería que estas personas sean condenadas y sean encontradas responsables en última instancia y que la pena que se les coloque supere los 4 años, donde ahí ya será evidentemente el Poder Judicial el que valore ese comportamiento y ajuste la sanción que corresponda. Yo me despido y les agradezco a todos los que estuvieron escuchándome y me someto, como me dieron como indicación, a las eventuales preguntas que ustedes tendrían a bien formularme. Gracias por sus comentarios, a algunos de ustedes, a la doctora Infanzón por su comentario. Como les dije hace un momento, me someto a las preguntas. Yo, como siempre digo, las personas no tienen que tener la misma opinión que yo y por eso pueden discrepar. Yo absolutamente a mis alumnos siempre les fomento el espíritu crítico. Acá el doctor Vega me dice si esta flexibilidad también puede ser en alguna medida tomada en consideración para delitos graves, y me dice como el robo agravado, el asesinato o la violencia sexual. Mire, doctor Vega, yo tengo una posición muy clara respecto al rol de la prisión preventiva. Yo creo que la prisión preventiva en el Perú ha sido estirada como una especie de chicle interminable, porque se ha ido extendiendo una serie de delitos que antes no se aplicaba. Recuerde usted que la idea original era que sean delitos que tuviesen una pena por encima de los 4 años. Después se pasó por alto esta pena, pero a la luz del Código Procesal Penal volvimos a los 4 años. Pero lamentablemente volvimos a los 4 años cuando el legislador, cada vez que ha modificado el Código Penal, ha hecho una barbaridad jurídica, porque lo que ha hecho es aumentar penas, aumentar nuevos delitos con penas elevadísimas, incluso trastocando el principio de jerarquía de bienes jurídicos. Por ende, el comprender cuál es un delito grave ya tiene definitivamente su complejidad, porque si un delito va a ser grave cuando tenga más de 4 años, pues la lista es interminable. Es al revés, cuando no estamos ante un delito grave con todas las modificaciones que ha hecho el legislador. Por eso, en la última parte de su pregunta me parece importantísima. Claro, hay que diferenciar los robos agravados, ¿no? Los robos agravados no son todos iguales, ¿no? Los robos agravados que han tenido previsiblemente un resultado lesión, un resultado muerte, pues al ser crímenes excesivamente violentos, uno tiene que restringirlos. Tiene que restringir la posibilidad de que esta persona pueda salir del penal, porque muchas de estas personas no tienen arraigo de ningún tipo. Se sustraen inmediatamente del proceso y por lo tanto ahí sí representan un riesgo mayor. Lo mismo sucede en los casos de los homicidios agravados, del asesinato, ¿no? Lo mismo sucede en el caso del sicariato, creo yo, donde las personas de la actividad delincuencial una forma de vida. Entonces ahí sí yo coincido con usted, que entiendo entender su pregunta, de que para esos casos uno no puede ser tan flexible. Clarísimo. Y en el tema de la agresión sexual, también hay que ser muy claros, porque en el tema de la agresión sexual, yo siempre lo repito también a mis alumnos de forma incansable, ¿no? Siempre los medios de comunicación nos venden una idea errada, que la agresión sexual
es una suerte pues de identificación de un personaje, de un sujeto que acaba agrediendo sexualmente a cualquiera que se le presenta por delante, ¿no? Un depredador sexual. Y eso es terriblemente excepcional. En los penales en el Perú, hasta donde yo lo conversé con la gente del INPE, en todos los penales de los 100.000 internos que tenemos, hay 2 que están allí que son considerados, ¿no?, los famosos monstruos, depredadores sexuales. 2, señores, 2 de 100.000. Es decir, si son 2 de 100.000, representan menos del 0.02%. O sea, el número es ínfimo. Esos no deben salir sin ninguna duda. Pero el otro problema grave en el caso peruano es que, y es además la sociología jurídica penal de ese delito así lo indica, es que el agresor sexual está en el entorno de la víctima. Lamentablemente, el agresor acaba siendo familiar, padre, padrastro, tío, hermano, vecino, compañero de trabajo, compañero de estudios, persona relacionada profesionalmente, etc. Es decir, tristemente ahí es donde está el núcleo que representa la mayor cantidad de agresores y contextos de agresión sexual. Y por lo tanto, liberar a ese agresor y llevar a ese agresor otra vez al lugar donde está la víctima es un riesgo muy grande. En estos casos hay que ser muy claros, muy escrupulosos para ver en qué contexto se ha cometido el delito, dónde está la víctima, para ver si es que poner en libertad a esta persona no puede someter a un riesgo mayor a esa víctima. Entonces todo eso tiene que ser estudiado caso por caso y detenidamente, porque si estamos hablando de un contexto familiar, personal, etcétera, ahí sí yo tengo mis limitaciones para ser flexible con la agresión sexual como una posibilidad para que se pueda liberar a la persona. Pero otra vez, vuelvo a lo que dije hace un momento y las estadísticas así lo representan. De los 100.000 internos que tenemos aproximadamente en el Perú, para que ustedes tengan idea, las 3/4 partes de esos internos, o un poco más de las 3/4 partes, para ser claros, más del 80%, casi 82% de esos internos están ahí por delitos patrimoniales y por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas en todas sus modalidades. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar, si son casos que merecen o no merecen estar en los penales. Por ahí tengo una pregunta más que me hace el doctor Condori. Si considero que el COVID debe ser entendido como un elemento de convicción y que sobre esa base es inminente pues la condición de que esto respaldaría una solicitud de cese. Sí, yo concluyo que es un elemento de convicción, más que un elemento de convicción, es una manifestación de lo que dije hace un momento. Los abogados somos expertos en ponerle nombres a cosas que son obvias, pero el principio de realidad es el que nos desenmascara que el COVID-19 es un dato fáctico. Es un dato fáctico que comienza a generar en la persona internada un menoscabo en su salud, un riesgo a su vida, y que además el contexto de la emergencia en la que nos encontramos reduce la posibilidad de fuga y de entorpecimiento. Entonces, eso tiene que ser valorado positivamente por el tribunal a efectos de reducir la medida coercitiva, dejar sin efecto la prisión preventiva y sustituirla por otras medidas que tengan la misma finalidad y que tengan definitivamente, en el caso concreto, el mismo efecto de aseguramiento de la persona y el mismo efecto potencial de evitar la perturbación de la actividad de prueba. Entonces sí considero que es un elemento fáctico, es un dato objetivo de la realidad, y podríamos incluso discutir, como lo dice la dogmática, que aquello que es un dato fáctico incuestionable en la realidad ni siquiera debería ser considerado un elemento de convicción. O sea, yo no tengo por qué probar que estamos de día o estamos de noche cuando es un dato objetivo. Es un dato objetivo el estado de emergencia, es un dato objetivo. Es un dato objetivo que este virus afecta a las personas que tienen la salud más vulnerable, sí. Afecta a las personas que tienen más de 65 años sobremanera, sí. Con estos datos objetivos tiene que valorarse a efectos de aplicarle una medida menos lesiva que la prisión preventiva, también. Yo considero que esto es así. Gracias por su pregunta, doctor Condori. A ver, una pregunta del doctor Zárate.
Claro, doctor Zárate, definitivamente, si es que está por vencerse la prisión preventiva, estamos en plena pandemia, con una restricción que tenemos todos, ¿no?, a circular libremente, no hay duda de que la prolongación resultaría absolutamente excesiva, innecesaria. Yo he discrepado, y yo siempre discrepo sobre la base de ideas y jamás de ataques personales, pero yo discrepo de muchos amigos míos fiscales que tienen el chip ahí trastocado, ¿no?, el chip mutado de convertirse en pesquisas y en sabuesos. Ese es el rol de la policía que está al servicio de la fiscalía. El fiscal es el estratega de la imputación de cargo del Estado, así como el abogado es el estratega de la imputación de descargo de defensa. Y por lo tanto, si eso es así, doctor Zárate, el fiscal pues no tiene que estar obsesionado en mantener presa a la persona cuando se está venciendo la prisión preventiva, porque ¿en qué elemento fáctico va a poder basar que se mantenga un peligro de fuga en plena pandemia, con restricción a la libertad? ¿En qué elemento puede basar en plena pandemia el fundamentar que esta persona se debe mantener presa si es que no puede pues llegar a las mismas personas que hubiese podido cuando estuviese en libertad para perturbar que estas personas se presenten en un proceso? Ojo, sin prejuicio de lo que dije, que si ya está prolongando la prisión preventiva, no puede basarse esa prolongación de la prisión preventiva en que no se han tomado aquellas pruebas que deberían haberse tomado, que no se han asegurado declaraciones, que no se han asegurado documentos, correos electrónicos, etcétera, porque el acuerdo penario los obliga a asegurarlos inmediatamente, porque la más temporal de las fundamentaciones de la prisión preventiva es la perturbación de la actividad probatoria. Por lo tanto, yo sí vería muy endeble pedir una prolongación de la prisión preventiva en este contexto. Creo yo, doctor Aguilar, que con lo que acabo de decir, en alguna medida he contestado su pregunta, porque en la actual situación de pandemia, con restricciones que tenemos nosotros a deambular libremente, con restricciones a movernos, porque los aeropuertos están cerrados, porque los terminales terrestres también lo están, porque las fronteras nuestras están cerradas como lo ha ordenado el Ejecutivo, pues la persona ya no representa un peligro de fuga. Uno no se puede mover fácilmente ni siquiera de su distrito. Entonces el peligro de fuga pues está enrarecido, está casi desvaneciéndose. No podría asegurarlo al 100% para todos los casos, por eso siempre esto es casuístico. Pero sí me atrevería a decir que en la mayoría de los casos eso está casi diluido. Y por lo tanto pues el peligro de fuga es muy endeble para mantener prisión preventiva. Por eso yo me he convenido, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que ha resuelto la Sala Penal Especial en el caso de Villarán de la Puente, al haberle dado una restricción a su libertad en su domicilio por los próximos 24 meses. Porque en buena cuenta, lo que tampoco podemos dejar principio de realidad es que este virus no va a desaparecer en los próximos meses. Este virus va a estar con nosotros todavía por bastante más tiempo. Y creo yo que las personas que tienen 65 años o más y representan un riesgo para su salud, ellos van a tener que estar confinados en su casa por muchísimo más tiempo. Y si esta persona tiene más de 65, tiene preexistencias, es que va a tener que estar en su casa sí o sí. Entonces el peligro de fuga pues es muy débil para que una persona se mantenga presa. No sé si con eso, doctor Aguilar, he contestado su pregunta. Sí, doctor Zárate, yo de fiscal en estas condiciones no solicitaría prolongación de prisión preventiva de ninguna manera. O sea, me toca un juez racional, sensato, un juez que tenga en su aplicación del derecho el marco constitucional, el respeto a la vida como lo más sagrado que tenemos después de la libertad, y la vida entendida en su ataque por una enfermedad como el COVID a una persona que está en el penal y que representa un riesgo para su salud, que siga allí, definitivamente no lo haría. Pero además, en lugar de pedir una prolongación, pediría medidas de aseguramiento importantes, restricción a que se comunique con determinadas personas, una intervención al teléfono en celular para que no pueda comunicarse, etcétera, y evidentemente asegurar los fines del proceso de esa manera, sin perjuicio de, como vuelvo a repetir, que ni siquiera se puede mover de su casa.
El doctor Salguero me pregunta, en la justicia militar, ¿qué hay del peligro de fuga durante esta emergencia sanitaria? Doctor Salguero, los tribunales de justicia militar son parte de los tribunales de la República, que tienen que estar definitivamente amparados en la aplicación de sus decisiones por lo que manda la Constitución. Y la Constitución manda el respeto a la vida en primer lugar como el fin más importante de nuestra vida en común, de nuestra vida social, y por ende, si es que lo que estamos diciendo es que este virus, en la situación de hacinamiento absoluto de los penales, en la situación de debilidad de la salud que tienen todos los internos, es obvio que los que son técnicamente inocentes, que son los presos preventivos, tendrían que estar en la lista de los primeros a los cuales yo relativice esa prisión preventiva, porque hay un riesgo que no se justifica a su vida, y sobre la base de que, vuelvo a decir lo que mencioné hace un momento, que incluso el derecho que tiene el Estado a perseguir los delitos no es un derecho absoluto, es un derecho relativo, conforme lo ha establecido tribunales internacionales. El doctor Velázquez Claro, doctor Velázquez, sí, la pregunta del doctor Velázquez es terriblemente interesante y eso me gusta, porque el doctor Velázquez lo que me dice es, mire, es importante tomar en consideración que yo he señalado que se debilita el fundamento del peligrosismo procesal en este estado en el que nos encontramos, y que yo he afirmado que definitivamente igual tengo que valorar en cada caso concreto el peligro que representan estos sujetos. Claro, es que recuerden que las medidas de prisión preventiva son medidas coercitivas de carácter personal, y por lo tanto el que una se deje sin efecto y el que una se modifique y se le aplique una medida menos lesiva pasa por una valoración del contexto personal. Mi explicación fue de carácter genérico, es decir, la regla sería de que los presos preventivos que el día de hoy están en esa condición porque se valoró que representaban un peligro para el proceso de fuga, ese peligro está diluido. Pero lo que no podemos dejar de lado es que en algunos delitos en el ámbito nacional, y por eso dije la realidad a veces desenmascara la ineficiencia de la norma, es que el contexto de la agresión sexual es muy peculiar y ahí hay que ser muy cuidadosos, porque imagínese usted en esta condición de encierro que tenemos que tener en nuestras casas, una especie casi de prisión domiciliaria que nos han otorgado. El agresor sexual vive o vivía en la casa de la víctima. Usted va a colocar otra vez al agresor sexual dentro de las cuatro paredes de ese domicilio donde está la víctima del hecho. Es que ahí podría llegar a una segunda y una tercera revictimización, y esto el sistema de justicia tampoco lo puede amparar, tiene que ser muy cauto. Por eso la prisión preventiva es una medida coercitiva personal, y como es personal yo tengo que ver las condiciones de cada uno de los casos. Hay casos excepcionales en donde el riesgo puede ser significativamente muy alto, ¿no? Entonces ahí yo no puedo excepcionar. El doctor Aguilar me pregunta, claro, es que yo acabo de exactamente de decir, doctor Bustamante, citando a César San Martín, que las personas vulnerables de su salud definitivamente no cuestionan la proporcionalidad de la medida. Por eso lo dije hace un momento. No desconozco el derecho que tiene el Estado a perseguir el delito. Es obvio. Pero la persecución del delito no puede estar por encima de la vida y de la integridad física de la persona. Entonces, si es que la vida y la integridad física de la persona está por encima del derecho a la persecución del hecho delictivo, definitivamente en la balanza, ¿no es cierto?, en el famoso test de proporcionalidad, tengo que preferir la vida, la integridad física del ser humano. Claro, entonces ahí coincido netamente con César, y yo ya lo había señalado anteriormente, que en esa balanza yo tengo que preferir la vida, porque el derecho a perseguir no es absoluto. Entonces, claro, es obvio, doctor Aguilar, que ese es
la interpretación que se tiene que dar en este contexto. Justo me pasan una pregunta que me hacen respecto a la opinión que tiene el profesor Zaffaroni, quien señala que el Estado no brinda beneficios para despoblar las cárceles, estaría incurriendo en un delito de lesa humanidad. ¿Qué opinión me merece aquello? Miren ustedes, el Estado que no garantiza la vida y la integridad física de los ciudadanos es un Estado que está de espaldas al principio de humanidad, está de espaldas a proteger lo más sagrado que tenemos, que es la vida. Entonces, creo yo que si el Estado, como política de Estado, no reconoce la situación de riesgo de un colectivo de personas que inminentemente están en una situación especialmente vulnerables en su salud y que a pesar de esa excepcionalidad en su situación no hace nada al respecto, lo calificaría como un delito contra la humanidad. Yo creo que el profesor Zaffaroni, que tiene ideas muy acertadas, en algunos contextos acaba siendo, creo yo, en mi opinión, absolutamente muy drástico, sobre todo tomando en consideración otra vez lo que en realidad nos comienza a evidenciar. No tengo duda que el Estado no debería permitir la muerte de ninguna persona, pero claro, estamos hablando de estados que tienen una categoría de Estado muy superior a la nuestra, ¿no? No podemos comparar nuestro Estado, ¿no? Con el Estado alemán, con el Estado austriaco, noruego, ni con el español o el italiano, incluso en este contexto de pandemia, más allá de los errores que hayan tenido sus gobiernos, porque son estados que tienen prestaciones hacia sus ciudadanos. Entonces, en ese contexto, definitivamente en esos estados hay una conciencia cada vez mayor del respeto a derechos fundamentales y evidentemente sobre todo el respeto a la vida. Yo creo, sin ninguna duda, que las autoridades que siendo plenamente conscientes, como lo decía el profesor Roberto Vergalli, aquellos países que saben que sus presos están siendo condenados no solo a la privación de libertad, sino están siendo condenados a contraer enfermedades infectocontagiosas, están condenados a contraer hepatitis B o a veces C, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, a tener enfermedades estomacales, a tener enfermedades pulmonares, a tener enfermedades a la piel. Y ese Estado no es capaz de dar una solución a ello. Es un Estado, ¿no es cierto?, que merece en algún momento alguna sanción internacional. Yo estoy absolutamente seguro que sí. Pero claro, esto siempre va a tener como respuesta de que si el Estado no es capaz de brindarle aquello, esas prestaciones sociales a quien está libre, ¿cómo se lo voy a exigir a quien está privado de su libertad por una condición delincuencial? Lamentablemente estas son las valoraciones que se toman en algunos tribunales internacionales para no sancionar a ciertos estados. Yo siempre he evidenciado mi desacuerdo absoluto, porque, y yo se lo he comentado a mis alumnos y se lo he comentado muchas veces, que es triste que muchos magistrados que deciden respecto a si una persona va en prisión preventiva o no conocen los penales. Y yo les puedo contar mi experiencia en dos casos de dos magistrados en el turno permanente, en una audiencia de prisión preventiva, en donde, esperando al fiscal, yo le decía al magistrado, esta es una persona que tiene estas características, no representa un riesgo alguno. Y en la conversación le pregunté al magistrado, ¿usted ha entrado a estos penales? ¿Usted ha entrado a
a Lurigancho, a Castro, y no a la sala de audiencia, sino al penal. Y lo triste es que no lo conocían. Es decir, ¿cómo un juez que va a decidir sobre la libertad de una persona lo va a mandar a un penal si ni siquiera ha visitado en su vida un penal? Creo yo que el día que hagamos de esa práctica una exigencia, como se hacía antes, acuérdense que los jueces, que lo llaman los españoles, los jueces de vigilancia penitenciaria, o los que llamaban acá los jueces de ejecución penal, iban y se metían a los penales y sabían la realidad en la que se estaban los penales. Lamentablemente acá los jueces no lo hacen. Hay una enorme cantidad de jueces que no pasan en la sala de audiencias, que nunca han entrado a un penal. Entonces no saben la realidad que se vive adentro, dramática y triste. Y por lo tanto, si supiesen eso, tendrían mucho más reparos, ¿no? De en algunos casos ser muy superficiales y meter preso a una persona, y en otro caso, ¿no? Contraviniendo su función verdadera, se dejen presionar, se dejen subyugar por la presión mediática y manden a una persona a la cárcel cuando no es necesario hacerlo. No sé si con eso de alguna forma respondo la pregunta a quien hizo la cita a lo que el profesor Zaffaroni mencionaba. Muy bien, señores, le pregunto a la coordinadora, a Diana, si es que al no haber más preguntas, me despido de las personas que gentilmente se han conectado para escucharme, ¿no? Un día jueves por la noche, previo a un feriado, ¿no? Yo los saludo y los felicito por ese entusiasmo de intercambiar opiniones de derecho penal, sobre todo tomando en consideración la hora y el momento. Entonces, creo que sin más me despido agradeciéndoles gentilmente a ustedes su participación y a la invitación que me hizo también Alerta Informativa para estos temas. Yo, a gusto de que en otra oportunidad me convoquen para seguir intercambiando ideas y opiniones respecto al derecho penal en todas sus facetas. Les doy unas muy buenas noches y les pido por favor que cuiden su salud y les deseo un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias.